cuidados intensivos. Y también por Orlando, Dios, amigo de ella también, que queremos dejarlos en tus manos, Dios, que les fortalezca su salud, su vida, sus fuerzas, fortalezca sus familias, que los ayudes, Padre Santo, que ellos puedan encontrar consuelo en ti, mi Señor. De verdad, Señor, cuídanos mucho, protégenos, líbranos de caer en tentación del enemigo, Señor, aléjanos, y que siempre busquemos el consuelo en tu palabra, mi Señor. Dejo esta mañana en tus manos, en nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy no vamos a tener tiempo de confraternizar. Al final tienen toda la tarde para hacerlo. Bueno, hoy nos acompañan hermanos muy especiales. Nos acompañan Juan Carlos y Claudia Garzón de Boston, nos acompañan hoy. Bienvenidos a Medellín, a Colombia, hasta su casa. Bueno, y nos acompaña también una gallada de Bogotá interesante, se llama, bueno, los van a nombrar, no los conozco bien, él es Alex, Laura, Julieta, Camila, Paola, Juan Fernando, Daniela, bueno, todos ellos, bienvenidos. Es muy especial que nos visiten, de verdad que nos gusta mucho que nos visiten, que se sientan amados, servidos por la Iglesia de Medellín, de verdad que es muy especial. Muchas gracias. Bueno, hoy tengo una tarea bastante larga, entonces les pido el favor de que apaguen sus celulares, los pongan en modo silencio, o si tienen la Biblia en el celular, pues que no se vayan a meter a Facebook o a WhatsApp. Y como siempre vamos a estar recorriendo mucho las Escrituras, entonces muy habilidosos ahí en las Escrituras. Bueno, los 3 domingos pasados hemos venido estudiando el tema referente al llamamiento de la iglesia. Hemos venido estudiando la carta a los Efesios. Y conforme avanzamos en el estudio de la carta a los Efesios, profundizamos en la expectativa que Dios tiene para la iglesia. A su vez, que clarificamos que definitivamente la iglesia no tiene que ver con un tipo de estructura o una organización, sino con Cristo. La iglesia es su cuerpo y él su cabeza. Por lo tanto, nuestra obligación fundamental es con Cristo. El texto que vamos a usar hoy es Efesios 4. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de Efesios 4. Dice la Biblia. ¿Está muy duro el micrófono? ¿Lo bajo? Así para llenar mejor el espacio. Bueno, dice Efesios: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables. Interesante, ¿no? Versículo 3: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza,
es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ese es el primer bloque que quiero tratar. Después continuamos con los otros versículos. El tema central, el título del sermón es la conducta de la iglesia. Y el tema central del pasaje es la edificación del cuerpo de Cristo en el ministerio de la iglesia. Ese es el tema central del capítulo 4. Digamos que eso es lo que habla este capítulo en Efesios 4. Ahora, para desarrollar este primer bloque, tengo 2 puntos. Y el primero es, ahí para los que toman apuntes, es esforzándonos por vivir en la unidad. Versículos del 1 al 6. En el versículo 1, Pablo nuevamente hace el mismo énfasis que hizo en Efesios 3:1 y también recuerda a los oyentes dónde estaba. Lo hace también en la carta que escribe a la iglesia de Filipos, igual que las cartas de Colosenses y Filemón. ¿Por qué? Recuerden que Pablo escribió estas cartas desde la prisión. Fueron 4 cartas. Pablo dice que es prisionero por la causa de Cristo. De esta forma establece su autoridad y busca inspirar a sus lectores, diciéndoles que vivan de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. No solo simplemente es cautivo del imperio romano físicamente hablando, sino que también dice que en realidad es cautivo de Cristo y por Cristo. Y eso de ninguna forma lo aflige o lo entristece. No vemos en la Biblia a Pablo ahí desanimado hablándole a la iglesia. Vemos a un hombre lleno de fe, lleno de pasión por Dios. Interesante que un preso normalmente no está pensando en esto. Está pensando tal vez en cómo fugarse, en cómo sobrevivir, en vender X o Y cosas ilegales, en cómo entrar a un celular. Pero Pablo estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Y nos llama a nosotros como iglesia, como oyentes, como lectores, a vivir de esa manera. A vivir felices, aún por la persecución y por lo que hagamos o por lo que nos pase por seguir a Cristo. A ser felices en el sufrimiento. Entonces es muy interesante que Pablo, digamos, nos muestre esa actitud en la carta. Es muy importante que podamos meditar en esto profundamente. Pablo ruega a sus lectores, a los cristianos en Éfeso y en toda la región de Asia, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Quiero compartir un comentario de Mundo Hispano. Dice: la conducta cristiana debe alcanzar la altura de la persona que nos ha amado, escogido, redimido y unido, o sea, Dios mismo. Además, esta conducta y el llamamiento a que responde tienen que ver con la iglesia. Los llamados son los miembros de la iglesia y el que hizo el llamamiento es Cristo, no el que nos invitó a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. No solo es la conducta del creyente individual y por separado, sino es la conducta de cada creyente como parte integral del cuerpo que ya describió. El andar cristiano en el mundo es el único testimonio que éste puede ver de la iglesia en su medio. La conducta cristiana, por buena o mala que sea, es lo que el mundo ve de la iglesia. Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso y de Asia a que su comportamiento cristiano esté a la altura de la vocación cristiana que profesan. Interesante ese comentario, quería compartirlo con ustedes. Igual ahí van a haber más comentarios que vamos a ir comentando en el trayecto. Ahora, versículo 2. Pablo dice que vivamos de una manera digna, ¿cierto? En la carta. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivir de una manera digna a la cual hemos sido llamados? El versículo 2 nos da las pautas para vivir de una manera digna de este llamamiento. Primero, siempre humildes. Vamos a Colosenses 2. Vamos a leer mucho la Biblia.
capítulo 3, versículos 12 al 17. Y dice, Colosenses 3, 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, interesante porque esta carta también va muy dirigida a la iglesia, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Es a esto a lo que nos llama Dios a través del apóstol Pablo. Y esa es una manera digna de vivir como iglesia. Si tú nos visitas hoy, a eso te llamamos, a vivir de esta manera. Si tú eres parte de la iglesia, si hacemos parte de la iglesia, debemos vivir de esa manera, de una manera digna del llamamiento de Dios. Es a eso a lo que llamamos, y eso es a lo que Dios nos llama a través de la carta. Otro punto aquí es siendo amables. Filipenses, ahí adelantico de Efesios, Filipenses 4:5 dice, hablando de siendo amables, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. De esta manera debemos reflejar nosotros en nuestro caminar amabilidad. Voy a dedicar otros pasajes, pero no los voy a leer para que los apunten. Proverbios 15:1, Proverbios 16:24 y Gálatas 22:23. Habla de que debemos ser amables. Gálatas 5:22-23. Habla de los frutos del Espíritu, o del fruto del Espíritu. Nuestra amabilidad debe ser un gancho para invitar personas. Miren, no hay nada más agradable que uno, digamos, dar o encontrar a alguien amable. No capta nuestra atención cuando alguien es amable. Es más, cuando uno va a un banco o a la tienda, cuando la gente es amable, uno como, rico que lo atiendan uno bien. Pero cuando uno choca con alguien amargado, así como que es mejor que trabaje en otro lado, no quiero herir susceptibilidades, pero hay personas que están en el lugar equivocado, hay personas que no son amables. Pero Dios nos llama aquí como cristianos, como iglesia, seamos amables. Dice la Biblia que nuestra amabilidad sea evidente. ¿Sí? Entonces, siendo amables es un gancho bastante grande para poder invitar personas a la iglesia. Si somos amables, va a ser más fácil compartir nuestra fe. Eso también debe animarnos mucho y a meditar si no estamos siendo amables. Otro punto acá es pacientes, del que habla el texto. 1 Corintios 13, 4-5 habla de eso, de ser pacientes. Ahí atrásito. 1 Corintios, acompáñenme ahí por favor. 1 Corintios 13, 4-5. Dice, el amor es paciente,
es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Digamos que hablando de ser pacientes. Y Romanos, más atrásito de Corintios, Romanos 12. Este pasaje me anima mucho. Dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hablando de ser pacientes. Otro punto acá es siendo tolerantes. Mateo 18, 21 al 22. Y Pedro, es la pregunta que le hace a Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano cuando pegue contra mí? Eso habla mucho de la tolerancia, ¿no? Y de la gracia. Y eso habla mucho de, digamos, del corazón tolerante que debemos tener con respecto a ese pasaje de Mateo 18, 21 al 22. Bueno, en el versículo 3 es el momento que une o consolida estos 4 ingredientes. ¿Cuáles? La humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia. ¿Cuál es ese ingrediente? Es el esfuerzo diligente de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es una unidad que no logramos nosotros mismos. Es una unidad lograda por Cristo mediante su muerte. ¿De qué habla el versículo 3? Del Espíritu Santo. Y de eso habla Efesios 2, 14 al 22. Vamos a leer Efesios 2, 14 al 22. Les dije que íbamos a leer mucho la Biblia. Efesios 2, 14 al 22. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, interesante que este pasaje habla de eso, del Espíritu. Por lo tanto, la responsabilidad de la iglesia, tanto colectiva como individualmente, es hacer esfuerzos espirituales por mantener esa unidad dada por Dios. No se trata de una unidad meramente corporativa. Es una unidad del corazón. Si tenemos relaciones sólidas y maduras, mantendremos esa unidad de la cual habla la Biblia. Nosotros como iglesia estamos llamados a tener buenas relaciones, a tener relaciones sólidas, a no tomarlo personal con nadie. No estamos llamados a eso. Estamos llamados al perdón, a la reconciliación. Entonces, si queremos construir el cuerpo de Cristo de una manera digna, debemos construir buenas relaciones. Debemos tener buenas relaciones como iglesia. Recuerden que la carta va dirigida a la iglesia. La tendencia siempre será la división. La tendencia humana, la tendencia nuestra es: no estoy contento, es que aquel no me saludó, y empiezan a haber fisuras en el corazón de nosotros como seres humanos, porque no nos gusta cómo nos trataron, cómo nos saludaron, o porque no nos dijeron, o porque nos dijeron. Entonces empiezan a haber fisuras en el corazón que dañan las relaciones de la iglesia. Interesante, cuando una iglesia no crece, no progresa, no avanza, habla mucho de las malas relaciones que tiene la iglesia. Como les dije, el corazón humano tiene la tendencia a
a tomarlo personal. En Corintios hubo algo similar. En 1 Corintios 1:10, donde se empezaron a dañar las relaciones. Y Corintios se escribió hace muchísimos años. Entonces miren que desde allá vienen las malas relaciones en la iglesia. Dice 1 Corintios 1:10, dice hasta el 13: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Ya habían divisiones en la iglesia. ¿Pueden haber divisiones en la iglesia? Claro, pero no está bien. No deberían haber divisiones en la iglesia. Si Dios permitió que Pablo escribiera esto en Corintios, es para que aprendamos en no tener malas relaciones, en no causar divisiones en la iglesia. Versículos 4 al 6. Y en estos versos el apóstol nos llama a ser un solo cuerpo, del cual la cabeza es Cristo, y es bueno que leamos Romanos 12, 4 al 5. También nos va a ayudar mucho. Romanos 12, 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Y los que toman apuntes pueden apuntar ahí 1 Corintios 12, del 12 al 13. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, ¿cierto? Esta es la centralidad de la unidad. Hay un solo cuerpo, con varias partes. Un comentario del Mundo Hispano interesante dice: ahora la unidad de la iglesia se mantiene con las siguientes doctrinas respecto a la unicidad. Para el creyente verdadero hay un único cuerpo al que incorporarse, o sea, la iglesia. B, para el creyente hay un único Espíritu Santo. C, para los creyentes hay una misma y única esperanza determinada por el llamamiento de Dios. D, para los creyentes hay un mismo y único Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 8:6. E, para los creyentes hay una misma y sola fe, la fe cristocéntrica. F, para los creyentes hay un mismo y único bautismo. No hay varios bautismos, como otros por ahí que enseñan que el bautismo del fuego, del viento y de no sé qué más cosas. G, para los creyentes hay un mismo y único Dios y Padre soberano universal. Comentario del Mundo Hispano. Ahora, en este primer bloque vamos con el segundo punto: dones para la unidad y edificación de la iglesia. Versículos 7 al 16. En los versículos del 7 al 10 de Efesios, ya estamos en el segundo punto de Efesios, del primer bloque. Entonces, en los versículos del 7 al 10 de Efesios 4, Pablo pasa ahora a hablar de forma colectiva respecto a la unidad de la iglesia, y pasa a hablar de forma individual respecto a los dones que Cristo repartió. Cada cristiano unido a Cristo en el bautismo es un recipiente de algún don especial para la construcción y edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros, cuando nos bautizamos, nos convertimos en una tacita, en un recipiente para